Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre el poeta del fogón César Vallejo, quien fue un escritor que trascendió la barrera de lo literario y se impregnó en el recuerdo social peruano. Un gran poeta y escritor, pero también un gran ser humano, pues muchas de sus obras hablan de la desigualdad social, como Fabla Salvaje, una novela distinta que busca contrastar esta temática. Como sabemos, en épocas anteriores la desigualdad y la discriminación estaban impregnados en las personas, pero a medida del tiempo han ido cesando. Nuestro autor nació en una época en la cual el racismo era evidente y siendo partícipe de los efectos negativos, por lo cual él mismo afronta este problema en una de sus mejores novelas, Fabla Salvaje. Pero para entender, conozcamos más de cerca sobre el autor. Santiago de Chuco, un pequeño pueblo situado en la ciudad de la Libertad, donde fue su hogar desde pequeño, donde tiene sus más profundos recuerdos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892, donde este pequeño pueblo él descubrió su amor y pasión por la literatura. Don Francisco Vallejo Benítez, su padre, quien destacó por ser una persona perseverante y que actuaba con serenidad ante cualquier problema y circunstancia que se le presentaba. Su madre, María Mendoza Corrionero. Su madre era ama de casa, quien supo educar perfectamente a sus hijos y sacarlos adelante. Esta familia destacó por ser de bajos recursos, pero aún así fue una familia muy luchadora, emprendedora. César Vallejo fue uno de sus hijos más admirables, ya que fue un gran literato y que hoy en día es amado por América Latina. Vallejo inició sus años estudiantiles en la escuela número 127 de su natal Santiago de Chuco. Posteriormente se trasladó hacia Huamachuco, con el fin de seguir su aprendizaje secundario en el Centro Educativo San Nicolás en 1909. Desde aquellos días, Vallejo se destacó como un estudiante distinto y autónomo, quien impulsado por la indiferencia luchó para salir adelante. Por ello decidió proseguir con sus estudios superiores en la Universidad de Trujillo. En Trujillo prefirió la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas económicos abandonó sus estudios. Más tarde, en 1903, comenzó su carrera universitaria, ahora siendo considerado para varios premios y una beca que le permitió pagar su título universitario. Pudo graduarse unos 12 años después, con una de las mejores tesis, la cual trataba sobre el romanticismo en el castellano. Además, Trujillo se convirtió en su sitio importante por el descubrimiento del Grupo Norte, un grupo de escritores que lo moldearon como literato y donde comenzó su formación. Por otro lado, Vallejo se desempeña como docente en el primer grado en el Colegio San Juan, y dentro de su alumnado se encuentra con el reconocido escritor Ciro Alegría, quien luego de muchos años lo describe a su maestro como alguien paciente, curioso y amable con sus alumnos. Un hecho resaltante en Vallejo fue su etapa en Santiago de Chuco, en donde atravesó una etapa dura en su vida, la cual fue su estancia en la cárcel, la cual desatará la inspiración de Vallejo en una de sus obras literarias titulada Fabla Salvaje, donde pone en manifiesto la pérdida de la cordura por el horrible suceso que vivió y resalta de manera discreta la injusticia que se cometió. ¿Pero qué sentimientos despertó la instancia de Vallejo en la cárcel? Para Vallejo su estancia en la cárcel fue un fin y un inicio en su carrera como escritor,
Posteriormente tomaría la decisión de embarcarse rumbo a París, no sin antes haber publicado su novela Fabla Salvaje. Dicha novela muestra los sucesos de tormento que vivió Vallejo dentro de la cárcel y relata la injusticia social por parte de cualquier persona con más poder. Pero todo lo que puede deducir la novela también se refleja en la realidad, debido a que Vallejo mencionó su etapa devastadora, que había estado en la cárcel y que lo recordaba con gran pesar, sentimientos que fluyeron en su obra literaria y que se dejaban apreciar. Balta Espinar se paró de la cama y se fue hacia la puerta, donde cayó en el pasadillo y un espejito bajo del pilar. Se vio en él y el espejo se rompió. Cuando llega Adelaida, con la voz de la criatura, le cuenta lo sucedido, que rompió el espejo y vio una sombra maligna. Así que al atardecer, Balta se sienta a cenar hasta que la gallina del vertal perturba el silencio de la tumba en la tarde, iniciando un canto estremecedor. Balta decía lastimeramente que cuando una gallina canta es de mala suerte. Laida comenzó a sentirse un poco enferma, entonces se vuelven a recordar los hechos del pasado de Balta. Balta decidió irse de la ciudad. Se encontró con su amigo y comenzó a contarle lo que le pasaba. Balta seguía viendo la sombra negra, cada vez más temerosa de lo que sucedió. Balta comenzó a pasar tiempo con Adelaida todos los días y los celos se sacrificaron. Balta estaba sentado al borde de una roca. Entonces alguien le rozó la espalda y su caída fue inmediatamente terrible al abismo. La novela Fabla Salvaje muestra la realidad vivida por los mestizos por medio de manifestaciones, debido a que en el nombre de la novela podemos fragmentar distintos mensajes, de los cuales resalta fabla, que significa lo misterioso, trágico y macabro. Salvaje, que significa fuera de la civilización. En este sentido nos muestra lo que el protagonista vivirá. Es una novela que consta de luchar por la igualdad de la identidad mestiza. Balta Espinar tiene por significado espinar baldio, que es un campo estéril en el que no hay perspectiva de la vida y en el que en esas características de lamento y tragedia son parte del indigenismo, aunque los personajes sean del Ande. El autor nos manifiesta como mestizos, lo que coincide con la raza del mismo. Si bien sabemos que la discriminación es un problema que se viene combatiendo durante siglos, no obstante, hoy en día la discriminación sigue atacando a las personas de pueblos indígenas y afrodescendientes en Latinoamérica, siendo estos aquejados por nuestra sociedad, de la cual formamos parte y somos partícipes, tratando de una manera diferenciada y excluyente a personas o grupos por su manera física y de origen. Ante todo esto, existen diferentes y múltiples organizaciones que alzan la voz por los derechos de las personas marginadas. Sin embargo, pese al esfuerzo de todos, podemos notar un mínimo cambio que no demuestra la magnitud de atención que tiene esta problemática. Pero todo esto contrasta con los valores que se difunden en los niños, los cuales muchas veces se les perdona por ciertos actos discriminatorios. Por eso hay que hacer un llamado para la formación de futuras generaciones.
Fábulas salvajes es una de las obras psicológicas que nos demuestra cómo una persona se puede dejar llevar por aquellos pensamientos o percepciones erróneas, poniendo un ejemplo de Walter Espinar, una persona influenciada por un ser proveniente de otro mundo, quien le inculca ideas erróneas de infidelidad hacia su esposa. Todo ello en conjunto nos demuestra la gran imaginación de César Vallejo, que va más allá de poder plasmar sus ideales en poemas, en novelas, en aquellas obras tan magníficas, sino que también nos conecta con la realidad, tanto del pasado y del presente, que también nos hace un llamado a la reflexión, de ser unas personas verídicas, aferrados a la verdad y nada más que la verdad, para no tener un final tan trágico y lamentable como Walter Espinar, el campesino de los Andes. Ahora le haremos una pregunta a Lisette. Lisette, ¿qué piensa usted acerca de la discriminación por clases sociales? Debemos de tener en cuenta y no olvidar que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes, y todos debemos recordar que todos somos iguales e importantes para la sociedad. Concluyendo este gran reportaje, hemos podido conocer y sobre todo llegar a reflexionar sobre algunos acontecimientos que contiene el poemario Fábula Salvaje. Junto a ello, todo lo que pasó el gran poeta César Vallejo en su estancia en la cárcel. No solamente eso, sino también el sinnúmero de dificultades que tuvo que superar para llegar a tal punto de ser un gran representante de la literatura peruana, convirtiéndose así en el mayor ejemplo para muchas personas que vienen de provincia y en algunos casos son de bajos recursos, que quizás en algún momento quieren llegar a superarse como personas y como profesionales, que sin duda alguna nos hemos dado cuenta que con gran lucha y mente positiva podemos lograr a superar cualquier obstáculo y obtener metas con muy buenos resultados. Esperamos que este reportaje haya sido de su total agrado y lo tomen como ejemplo de superación para que logren obtener muy grandes resultados y que sean todos satisfactorios. Muchas gracias.